hablando de vinos cafayateños, hablando de los vinos que producen los agustinos, los hermanos del hoy Papa León XIV. Vamos a hablar con Marina Di Rocco. Marina es sommelier justamente para hablar de vinos. Hola Marina, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Tempranito hablando de vinos. Tempranito hablando de vino y bueno, en Salta no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Eh? Por supuesto, muy bien. Exactamente. Pero, Marina, vos sabés que llama la atención, ¿no? Nosotros acá en Salta, bueno, la Argentina en realidad, y sin embargo, últimamente era como que había más consumo de cerveza que consumo de vino. ¿Está cambiando eso? ¿Se está volviendo a consumir más vino que cerveza? Sí, yo creo que sí, y por suerte hubo, creo, una reconversión o una actualización también de la industria vitivinícola. Viste que como con el vino somos tan tradicionales que si no, el vino no es tinto o no tiene tanto grado de alcohol o no tiene ciertas características, no es vino para los argentinos. Creo que de alguna manera nos estamos como adaptando a los distintos perfiles, porque lo interesante es que Ujú. tomen vinos todos, no Claro. solamente aquellos que le guste un determinado perfil. Entonces vos pensás que de alguna manera esa generación que vos hacías referencia, que tomaba cerveza, o gente que el vino le parecía muy fuerte, bueno, sí iba a este tipo de bebidas, o sí iba al trago. Ujú. En cambio, ahora al existir otro perfil de vinos, esas generaciones nuevas o esa gente que no le gustaba el vino puede ingresar. Y eso es espectacular, porque en definitiva hay que pensar que nosotros tenemos que ir por una industria vitivinícola que da mucho trabajo, Sí. que genera mucho empleo, y el vino es argentino. Eh, O eh, sea, la cerveza también, pero el vino es lo que nos representa porque en realidad es toda una escala, viste, entre cosechador, productor, elaborador, nosotros sí. que estamos hablando del vino. Entonces creo que volvemos a tomar un poco vino y te habrás dado cuenta, no sé si viste, gente joven, chicos que de repente tienen 20, 20 y pico de años, Sí. que piden un vino, Sí, comparten un sí. vino. Sí, sí. Vos sabés que llama la atención y por ahí, claro, nosotros somos un poquito más viejos, ¿no? Y estamos acostumbrados a el vino en botella, al Sí. corcho, a una buena aireación, a una buena copa, pero de golpe los empezás a ver con el vino en lata, con la botella, que es disruptiva porque es una botella distinta, con un livery completamente diferente, pero ves a chicos tomando vino. Y eso nos alegra en esto, en que el vino es la bebida argentina. Totalmente, totalmente. Siempre hay que hacer una diferencia. No vamos a hacer nunca, por ejemplo, un vino de guarda, esos vinos que vos dejabas en tu cava Claro, 10 años con una lata. O sea, claro. no es lo mismo, son distintos perfiles de vinos. Tampoco todos los vinos tienen que ser iguales, tampoco todos los vinos son para guardar, porque hay vinos que vos de repente una lata te da la posibilidad de decir, bueno, me voy a la tardecita, me abro, estoy sola, me abro una latita. Y bueno, por ahí un vino no lo hacía. Ujú. Entonces creo que es un poco la diferencia y nuevas tendencias que están en el mundo, que se empiezan a ver en Argentina y que están vinculadas con los vinos menos alcohólicos, Sí. bajos en alcohol, y te diría ahora, de a partir del año pasado, se autorizó la desalcoholización. Ujú. Claro, ¿Eh? claro. Entonces mucha gente me dice, es un horror, no, no, me van a sacar el vino. Digo, no te van a sacar el vino, van a introducir una línea más Ujú. para aquellos que no toman alcohol. Entonces, bueno, el productor de uva, el elaborador de uva, va a seguir haciendo, pero va a abrir el mercado. Esas son cuestiones que hay que entenderlas y que están geniales. Una cosa no va a reemplazar la otra. Claro, Sería así. exactamente. Yo creo que el que está cerca de la industria vitivinícola y sobre todo los enólogos, uno los ve, ¿no? Normalmente, claro, ¿qué teníamos? Un Malbec, un Syrah, un Cabernet, un Malbec, o un Sí. Torrontés, un Tempranillo, y de golpe los enólogos empezaron a mezclar y hoy tenés un blend, hoy tenés un corte completamente distinto. Yo creo que también han ido atendiendo a esta demanda que había
de gente que decía, che, yo quiero tomar un vino más suave, un vino no tan agresivo, un vino más agradable al paladar, un vino más, más frutal, ¿no? Bueno, de hecho, un vino bajo en alcohol, que Ujú. se llaman bajos en alcohol o cosecha temprana, que es un vino que por ahí Claro. encontrás en una góndola que dice bajo en alcohol, bajas calorías y que tiene 8 grados de alcohol. Ujú, Esto era algo que la legislación argentina no lo permitía. ujú. Vos pensás que todo esto comienza el año pasado, ¿sí? Justamente con dos resoluciones muy importantes. Entonces, esto era imposible pensar. O encontrar, que todavía no lo estamos viendo mucho, si se exporta, muchos vinos argentinos se exportan, digamos, con cero alcohol, Ujú. y ver en una etiqueta del vino la cantidad de calorías, Claro, es algo que vos decís, a ver, ¿a quién se le ocurre? Yo tomo un vino porque quiero tomar un vino, claro. tomo con moderación, pero es llegar a todo esto. Encontrar un sello de vegano en un vino. No sé si lo has Sí, visto. sí, me llamó la atención de ver un vino vegano. ¿Vino vegano o un vino gluten free? Bueno, a ver, esto tiene que ver con las certificaciones, la gente que tiene intolerancia o la gente que tiene digamos, la firme convicción de, a ver, hay muchísimos vinos que no son, que son veganos, porque Ujú. vos pensás que el vino básicamente está hecho de uva. Claro. ¿Eh? Yo siempre le aclaro a la gente que el momento donde puede intervenir algo derivado de un animal es en el clarificante que se utiliza. Ujú, Entonces, ese clarificante puede ser un derivado de la albúmina de huevo, o de la caseína, o de la gelatina, que es cartílago de animal. Entonces, ese es el momento, te estoy hablando de partes por billón, pero casi sí, sí. imposible de determinar. Pero bueno, hay bodegas que como aspiran a ese público que necesita esa certificación, lo van a aclarar. Hay muchísimas bodegas, seguramente las que tomás vos, tal vez tradicionales, que no utilizan un componente, digamos, animal. Pueden no clarificar y ya sería vegano, pero tampoco se toman ni el trabajo ni el costo, porque son cosas muy caras, de poner en su etiqueta vegano, Ujú, porque no tienen ese segmento de público y de claro, precio. Es claro. marketing, en definitiva. Ujú, exactamente. Y hablamos de, bueno, una gran variedad y una incorporación también nueva que es el tema de el espumante, ¿no? El espumante empieza a ganar espacio también en el medio de la carrera. Vos sabés que el tema del espumante, viste que si yo me ajusto al tema números, Sí. el último año, fin de año, cayó en comparación, ¿sabes Ujú, qué? En la época del brindis. claro. Pero esto tiene que ver con una cuestión de costumbres, porque no sé si te pasa, antes es como que éramos tan rígidos que terminábamos de comer el lechón, bueno, todo mi tentone, todo, y llegaban las dos y resulta que tenías, técnicamente es un espumante, pero la pregunta clásica cuál era, ¿sidra o champagne? ¿No? Sí, Y lo abrías, y lo abrías en ese momento. Yo creo que ese tema de abrir a las 12 el espumante, por eso cayó mucho en diciembre. sí. Pero afirmando un poco lo que vos decís, creo que durante el año se estabilizó el consumo del espumante, porque hoy Ujú, la gente toma espumante para comer, lo tomás en claro. invierno, es una Ujú, bebida que es espectacular incluso para hacer un maridaje y demás. Creo que era una bebida con mucho prejuicio. No sé si vos pensás lo mismo en su momento, vos ujú, decías, ay, no sé, venías decís un espumante, ay, mira, no sé qué cosa pedir, lo que te traen la frapera, ¿viste? sí. Por ahí hay gente que no lo hacía por Ujú, esta cuestión, pero los argentinos tenemos espumantes que son tremendos, tremendo. Sí, sí. espectaculares. Sí, sí. Y el mercado del espumante se adaptó a punto de sacar la botella prácticamente individual, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Lo que pasa es, viste, que ese formato de botella individual a veces decae un poco Sí. porque es cara, ¿no? Ujú. Es Sí, sí. Es cara, o cara sea, y está hay buenísimo porque, y hay un prejuicio, sobre todo con el vino, ¿no? claro, Un 5 claro, octavos y uno te mira así y dice, no sé si es lo mismo que la del 3 cuartos". claro. En realidad es lo mismo, pero si nos ponemos más técnicos, tiene una evolución más rápida que si tenés más cantidad Claro. digamos, de líquido dentro de la botella. Tiene que ver con una cuestión de líquido y de oxígeno.
Mm, Pero la verdad que para un formato, sobre todo para restaurante, está genial. sí, claro. Pero fíjate que hay otro segmento que tal vez corrió esa Ujú. botellita en un restaurante, que es los famosos bag-in-box, ¿viste? Sí. Los vinos se encaja con digamos, con la bolsa que los cubre del oxígeno. Entonces, muchísimos restaurantes van a ver, por ahí no los ves vos, pero ellos Ujú. lo tienen refrigerado, el vino por copa, lo Exacto. sirven con este formato que es recontra práctico, y te Bueno, dura. no sé si llegaste a escuchar el final de la nota anterior, que era con el padre de Pablo Hernando Moreno, que son Sí, lo agustinos. escuché. Bueno, ellos Sí. tienen un vino que se llama Camino de la Virgen, pero estoy hablando de 2004, si es referencia a él, y tal vez un poco antes. Ya en esa época ellos lo producían con este sistema. Ah, mirá qué interesante, claro. Sí, ya en Sí, aquella sí, época. sí. Lo que pasa es que también estamos hablando siempre de prejuicios de los argentinos, porque nos cuesta, ahora estamos un poquito más ayornados, nos cuesta, nos sacaron el corcho, nos pusieron la rosca, Claro, nos cuesta. Nos ponen eso y decís, uy, lo vinculamos a un tetra. claro. Y entonces es como que nos cuesta, y por eso está buenísimo la información y Ujú. la comunicación, ¿no? Porque también al margen de la opción de consumir una cosa o la otra, hay algo que no nos tenemos que olvidar y que es la sustentabilidad. Entonces, Exacto. muchas veces encontrar envases sustentables, envases que prácticamente para un restaurante, un bag box o desechar, no sé, tantas botellas para el concepto de un vino en copa, Ujú. es lo mismo. Entonces es como que es todo un conjunto que es muy, muy integrado. Exactamente. Lo que sí tenemos claro que es un mundo maravilloso hablar de vinos. Es terrible y mira, es tempranito a la mañana y yo creo que si a mí me seguís hablando, puedo estar hasta las 3 de la tarde. Tengo un Yo, problema. yo no sé cómo, pero en el estudio, entiendo que del programa de anoche, que es un programa Sí. de Yo Profundo, mirá lo que quedó en el estudio. Ah, no llego a ver, no sé si soy Esto gato. es un Finca Humanao, es elaborado, Ah, obviamente acá, es un Malbec Cabernet cosecha 2022. Esto, Finca Humanao, estamos hablando del departamento Molinos, aquí en la provincia sí, de sí, sí. Salta, un vino que está elaborado y embotellado en origen, y bueno, Molinos 2.230 metros sobre el nivel del mar. Sí, sí, espectacular. Lo conozco el vino, me gustan mucho los vinos de altura, los vinos salteños, los vinos de Jujuy también, es muy especial. Creo que eso es algo que uno tiene que ponerse la bandera, ¿no? Ujú. Del norte argentino, porque son únicos. O sea, ¿en qué Sí, parte del mundo vas a encontrar esta altura y esta particularidad? Y ujú. esos vinos hay que venderlos de esa manera. Ese vino Exacto. es Sí, muy sí. rico y sí, sí, la verdad que Bueno, sí. mira, empiezan a llegar preguntas. Yo, Decir. no necesariamente son de consumidores de buen vino, ¿no? Porque me dice uno acá, ¿y la mezcla? ¿Cómo se toma de verdad el vino? Entiendo que algunos que lo bautizan, como decimos acá en el norte, ¿no? Mira, vos sabés que yo tengo como un concepto muy abierto respecto a eso, porque como empezamos el programa y dije, lo importante es consumir vino industria nacional. Exacto. Entonces, si yo en verano, y esto te lo voy a decir, por ahí alguna persona se horroriza con lo que voy a decir, si yo tengo a una persona que se iba a pedir un trago y me dice, che, ¿me armás un trago con vino? O sea, ¿me haces un tinto de verano? Y yo se lo hago, porque Ujú, yo prefiero que vos ese vino, utilices vino como materia prima y no que te vayas a otra bebida o que te ujú. vayas a un destilado o que te vayas a una, no sé, por decir algo, una cerveza industrial. Sí, Entonces hay que desmitificar. Por supuesto que hay una manera donde estos grandes vinos, como el que estabas hablando vos recién, la mejor manera es tomarlos, por ejemplo, sin hielo o tomarlo a la temperatura correcta, ujú. porque, bueno, con el hielo lo que ocurre es que vas a terminar aguando Aguando. el vino. Pero yo digo, es mi vino, es mi decisión. Si yo me lo compré, tómalo como quieras, Sí. pero comprá vino. Creo que es un poco el mensaje que tenemos que dejar los sommeliers, la industria, los Ujú. enólogos, dejar de sacar este tecnicismo que nos llevó para atrás, porque dejamos de consumir muchos litros de vino por esto, que si no sabés pedir un vino parece que no podés, no tenés derecho. Claro, No claro. pasa eso. Claro, exactamente. Está bueno ese concepto, ¿no?
tómalo como quieras, pero toma vino argentino, consumí trabajo argentino, ¿no? Está buenísimo eso. Así que la que haga la mezcla que sea, siempre por supuesto moderación, Claro. y siempre se acompaña el vino con un vaso con agua, siempre se acompaña. Hay que hidratar el cuerpo para evitar la deshidratación que produce el alcohol. Eso es fundamental, la responsabilidad, ¿no? Del momento de consumir. Qué gran dato eso. Y la otra pregunta es, ¿cómo se mezcla con energizantes? Esto entiendo hace referencia a justamente los espumantes, ¿no? Claro, sí. A ver, vos el vino lo podés utilizar como si fuese otra bebida alcohólica. O sea, así como vos hacés, no sé, un Aperol Spritz, podés hacer no sé, Malbec Spritz. O sea, eso es imaginación, eso es coctelería. Yo por ahí, a ver, para mí el vino es tan noble, es una bebida que es un alimento, de hecho está regulada en el Código Alimentario, que a mí me decís un energizante y cada uno hace lo que quiere, pero a mí me da como ya cosita ahí, ¿no? Porque es incorporar algo que tal vez, no sé, por ahí no es tarde, bueno, pero para coctelería, hablando de coctelería, vos fijate que estamos hablando de vino y estamos hablando de vino como subproducto de otra actividad que es la coctelería. Vos lo podrías reemplazar y está buenísimo, es muy interesante reemplazarlo. Podrías hacer, no sé, poder reemplazar el pisco, el vodka, incluso un amaro o lo que fuera por el vino y hacer un cóctel o ponerle frutas o ponerle gaseosas. Yo los invito, los invito, yo tengo mi red donde hago este tipo de comunicaciones que es Marina Sommelier. Bueno, Marina Sommelier. A seguir la Marina Sommelier. Todo. A seguirme, que sí, me encanta, aparte yo contesto, si me preguntan yo contesto y eso. Subo mucho este tipo de información, pero hay que atreverse al vino. No hay que decir, ay, no sé qué pedir. Decime vos que yo no sé qué etiqueta comprar. A ver, la realidad es que prácticamente es re difícil probar una etiqueta o comprar por la etiqueta. Es muy difícil. Hay que ser intuitivo. El vino finalmente termina siendo el que te gusta a vos. Exactamente. Y tener, como decimos ahora, ¿no? Estar abiertos a toda esta variedad nueva que se presenta, que presenta el mercado, a estas mezclas nuevas, a estos cruces nuevos, a estos blends. Este trabajo que hacen enólogos, yo los he visto algunos trabajando acá en Cafayate, se juntaron enólogos de distintas bodegas y entre todos elaboraron un único vino, ¿no? Sí. Por suerte hay una tendencia que es unirse, viste que antes eran como más individualistas, y a estar haciendo cosas espectaculares. De hecho, ahí en Salta tenés enólogos mendocinos, en Jujuy tenés enólogos salteños, porque en realidad es esa diversidad, ¿no? De conocimientos, llevarlo y tratar de cada vez explorar más lugares también. Tal cual. Marina, gracias por atendernos esta mañana. Tremenda charla. Fernando, habrá que repetirla, ¿eh? Cuando quieras. Pero lindo sería con una copa de vino. Bueno, yo viajo bastante, así que en algún momento voy a ir al piso. Te esperamos, obviamente, ¿eh? Sí, abrazo grande. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Saludos. Chau.